Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 391. El Real Instituto de Madrid. Cuando la caravana llegó a Madrid, fue tomada por el cuerpo salvaje. Por primera vez, Silvia se presentó ante todos los estudiantes y sometió los vehículos a una rigurosa inspección y medidas de seguridad. Se les pidió al grupo que cambiaran de autobús inmediatamente, y un numeroso grupo de personal de seguridad completamente armado, equipado con aspiradoras y pistolas de agua, se abalanzó sobre los autobuses para limpiarlos. Sin duda, fue un espectáculo bastante divertido. Por supuesto, de quien más hablaban los estudiantes era de Silvia. Esta chica de cabello plateado, que parecía solo unos años mayor que ellos, ya lideraba un cuerpo de mercenarios para luchar contra individuos con superpoderes. Su apariencia heroica y valiente despertó algunas fantasías poco realistas en muchos de los estudiantes varones. En cierto modo, Peter también comprendía por qué el cuerpo salvaje era capaz de combatir a individuos con superpoderes. La República de Circalia se ubicaba en los Cárpatos, limitando con Rumanía, Serbia y Latveria. Rumanía y Serbia eran manejables, pero con Latveria, gobernada por Dom, como vecina, toda la República de Circalia estaría en serios problemas sin una fuerza armada especial. Por eso la República de Circalia creó el Cuerpo Salvaje. Esta fuerza, que actualmente cuenta con tan solo 1000 miembros, era nominalmente una empresa de seguridad privada, pero en realidad constituía la fuerza armada oficial de la República de Circalia. Solían ser enviados a diversos países de la UE para arrestar a criminales con superpoderes a cambio de dinero. Sin embargo, en caso de una invasión a gran escala por parte de la Latveria, el cuerpo salvaje tendría que proteger a la República de Circalia y enfrentarse al ejército latveriano. En cierto modo, este país era verdaderamente lamentable. Sin embargo, Rumanía podría ser aún más lamentable, ya que en este universo Marvel, inexplicablemente se había fracturado en dos países separados. Una vez que todo estuvo en orden, Silvia advirtió severamente a todos los estudiantes que debían ducharse y cambiarse de ropa, enviando la ropa usada a la tintorería para quitarles la arena, antes de marcharse. Mientras subía al jeep, vio a Spider-Man con su nuevo uniforme sentado en el asiento trasero. Sabes, en teoría, que la arena fina está por todas partes. Incluso si te cambias de ropa, puede que no elimines por completo toda la arena de tu cuerpo, ¿verdad? No importa. Mientras Sandman no tenga suficiente material para controlar a los estudiantes como rehenes, todo está bien. Los soldados del cuerpo estarán al acecho cerca del hotel y detendrán a los elementales en cuanto aparezcan. Silvia se subió al coche y arrancó el motor del jeep, luego miró a Peter con cierta sorpresa. ¿Por qué no estás sentado en el asiento del copiloto? Pensé que ibas a sentarte en el asiento del copiloto. Estoy conduciendo. Creía que no conducías, dijo Peter encogiéndose de hombros, saltando al asiento del copiloto y abrochándose el cinturón. Entonces, como habíamos acordado, vamos a un laboratorio local, ¿verdad? Resulta que necesito algunos equipos para estudiar las características de Sandman. Peter le había comentado a Silvia en Lisboa que quería investigar el material de las balas del cuerpo salvaje y algunas características físicas de Sandman, pero el cuerpo salvaje no tenía muchos contactos en Lisboa y no podía proporcionarle el equipo. En Madrid, sin embargo, varios centros de investigación que el cuerpo salvaje tenía la misión de proteger mantenían estrechos vínculos con ellos, lo que permitió a Peter tomar prestado el equipo para su investigación. No podemos estar seguros de cuándo atacarán los elementales. Podría ser en cualquier momento de los próximos días. Por lo tanto, debes cuidar tu condición física. No trabajes hasta muy tarde, para que no afecte tu preparación para el combate. Mi estado físico es excelente. A menos que haya combates o trabajos de alta intensidad, con 3 o 4 horas de sueño al día me basta. No necesito mucho descanso. Peter tranquilizó a Silvia, quien asintió y luego dio una respuesta algo inexplicable. Igual que un elfo. Interrogación de cierre. ¿No lo sabes? Los elfos solo necesitan 3 o 4 horas de sueño. Peter tardó un momento en darse cuenta de a qué se refería Silvia. ¿Te refieres a Dungeons y Dragons? Sí. No, los elfos de Dungeons y Dragons en realidad no duermen. De hecho, solo necesitan 4 horas de descanso. El reglamento establece claramente que no necesitan dormir debido a su naturaleza mágica. Peter vio que Silvia lo miraba fijamente, así que emitió 2 cerró la boca y luego le recordó. Cuando conduces, ya sabes, presta atención a la carretera. El jeep entró rápidamente en unas instalaciones fuertemente custodiadas en las afueras. Además de un gran número de soldados españoles, también se podía ver a soldados del cuerpo salvaje patrullando la zona. Silvia condujo a Spider-Man al instituto y le presentó a varios científicos. Por supuesto, Peter no reconoció a ninguno. Parecían científicos de reparto sin ninguna fama en el universo Marvel. Tengo una pregunta. Peter formuló con sinceridad la pregunta que lo había intrigado durante mucho tiempo. Los elementales han invadido numerosos centros de investigación, hospitales, almacenes, bibliotecas y lugares similares, pero estos lugares prácticamente no tienen conexión entre sí. ¿Cómo determinaste que los elementales podrían venir aquí?
Los científicos intercambiaron miradas y luego miraron a Silvia. Silvia asintió y procedieron a explicarle a Peter los motivos correspondientes. Los elementales son muy singulares. Tras permanecer en un lugar durante más de 24 horas, la radiación que emiten puede detectarse mediante instrumentos. Por lo tanto, tienen una ruta de desplazamiento relativamente clara. Dado que el cuerpo salvaje desarrolló gradualmente tácticas contra ellos tras los ataques iniciales exitosos, necesitan prepararse con antelación si quieren moverse, y esta preparación, naturalmente, deja huellas. Acciones como la de Sandman recibiendo información y emboscando a los estudiantes no requerían preparación previa, por lo que podían lograr el efecto sorpresa. Sin embargo, con tantos laboratorios e instalaciones de investigación, ¿quién sabía si en su interior se escondía algún conocimiento asombroso concebido por los científicos del universo Marvel? Un error podría ser fatal, así que la preparación era necesaria. ¿Y cuál es su fuente de información? Peter planteó la siguiente pregunta, pero ni los científicos ni Silvia sabían la respuesta. Bien, siguiente pregunta. ¿Podrías prepararme un laboratorio? Quiero investigar las muestras de los elementales. Síganme, dijo Silvia, asintiendo de inmediato. Tenemos muestras de Sandman, Hydroman y Molten Man. Espero que puedan analizar algo. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 392. El ataque de los elementales. Quiero saber, ¿cuánto tiempo llevan luchando la Brigada Salvaje y los elementales? Peter preguntó mientras se ponía a regañadientes una bata blanca sobre su traje. Silvia permanecía a su lado, observando cómo Spider-Man colocaba las muestras encontradas por la Brigada Salvaje en el instrumento. Ella respondió. Han pasado casi 5 meses. ¿Cómo está la situación? 5 meses. Eso significaba que los elementales aparecieron en octubre del año pasado. ¿Qué hacía él en octubre? Recordó. ¿Acaso no acababa de terminar de luchar contra el buitre, Misterio, el escorpión y Rino? Parece que fue ayer. Entonces, la Brigada Salvaje ha estado luchando contra ellos todo este tiempo y ha encontrado la manera de lidiar con ellos, ¿verdad? Tal como Peter le pidió, primero examinó la imagen ampliada de la arena de Sandman que aparecía en la computadora. Por lo que pudo ver, la arena no tenía nada de especial y no existían conexiones físicas ni químicas entre las partículas. Luego, Peter encontró las balas que la Brigada Salvaje usó contra Sandman y, tras un estudio minucioso, descifró el principio en el que se basaban. ¿Vibración de alta frecuencia? Silvia se sorprendió de que Spider-Man pudiera comprender el principio de funcionamiento de estos dispositivos. Asintió y confirmó. Exacto. Este es nuestro método más eficaz para atacar a Sandman e Hydroman ahora mismo. Dispararles continuamente balas con un efecto vibratorio intermitente puede bloquear eficazmente su control sobre la arena o el agua. Entonces, en teoría, siempre que puedas crear un campo de vibración lo suficientemente grande, deberías poder resolver el problema, ¿verdad? ¿No lo has intentado? Lo hemos intentado. Una vez, creímos haber eliminado por completo a Hydroman, pero resultó ser un fracaso y Silvia suspiró con impotencia. Atrapamos a Hydroman completamente dentro de una masa de agua y lo bombardeamos con vibraciones de alta frecuencia durante una hora entera. El resultado demostró que seguía vivo. En el momento en que nuestro equipo se detuvo, Hydroman reapareció. La Brigada Salvaje solo quería detener la maquinaria para comprobar el efecto, pero ese breve instante fue suficiente para que Hydroman lanzara un ataque de olas a gran escala y escapara quién sabe dónde. Aunque la Brigada Salvaje había combatido a los elementales durante 5 meses y había logrado herirlos gravemente casi siempre, aún no habían descubierto los límites de sus poderes. Desconocían la magnitud del desastre que podían provocar, la naturaleza extrema de su existencia o si podían sobrevivir y regenerarse indefinidamente mientras hubiera un solo grano de arena, una gota de agua o incluso una pizca de aire. Peter sostenía la bala en la mano, mirando los datos totalmente normales en la computadora sobre las muestras de Sandman, Hydroman y Molten Man. Se quedó pensativo y de repente le preguntó a Silvia. Si los elementales siempre pueden obtener información sobre el laboratorio, incluyendo lo que necesitan y su distribución, ¿no significa eso que también saben que estoy aquí? Sí, Silvia reaccionó a mitad de la frase. ¿Estás intentando atraerlos aquí? Ya me han enviado a Sandman 2 veces para detenerme en la carretera. Por supuesto, lo intentarán una tercera vez. Y no es solo que tú conozcas sus habilidades. Ellos también lo saben todo sobre ti. Así que, si ven una oportunidad y creen que pueden lanzar un ataque sorpresa contra ti, sin duda enviarán gente para intentarlo. Silvia se quedó atónita por un momento, e inmediatamente apretó los dientes con frustración. Deberías habérmelo dicho antes. Habría tenido tiempo de prepararme. Si nos hubiéramos preparado con antelación, podrían haber notado que la Brigada Salvaje tenía un plan de defensa especial. Y es evidente que cuentan con métodos de inteligencia para sondear la situación, así que la mejor defensa es mantenerlos en la incertidumbre sobre lo que estamos pensando, lo que significa no avisarles con antelación. Este pequeño bribón es una copia de Nick Fury.
¿Son todos los estadounidenses así? Silvia salió mordiéndose el labio, mientras Peter miraba su teléfono. Les había enviado mensajes codificados a Cindy y Felicia que parecían conversaciones normales, pero ellas deberían haberse marchado poco después de que él se fuera. Si los elementales decidieran atacar el instituto de investigación ahora, Cindy y Felicia deberían poder detectarlos desde la distancia. Efectivamente, vieron lo que vieron. Bueno, eso es bastante espectacular. Felicia, con su traje de gata negra, usó la función telescópica de sus gafas para observar el espectáculo antinatural que se desarrollaba a lo lejos frente al Real Instituto de Madrid. Innumerables tornados que se elevaban hacia las nubes se precipitaban hacia el instituto desde todas direcciones. Tornados de fuego y remolinos de agua se iluminaban mutuamente, y la vorágine de arena que cubría el cielo teñía de amarillo el firmamento nocturno, iluminado por altas temperaturas. Ambos trajes estaban equipados con generadores de campo de fuerza, un equipo defensivo proporcionado por la Brigada Salvaje para sus uniformes de combate. Mientras no fueran destruidos, las partículas finas no podrían acercarse, impidiendo que los elementales los controlaran. Cindy observaba en silencio el estado de Peter. Aunque los elementales eran amenazantes, la condición física de Spider-Man no había cambiado, así que se relajó y se quedó de pie en el asiento trasero del jeep, esperando a que Felicia condujera el coche hacia el campo de batalla. En cuanto a Peter, se marchaba mientras soportaba la ira de Silvia. ¿Tienes idea de cuánta gente hay aquí? ¿Cuántos científicos y materiales aún no se han trasladado? Por no hablar de que no nos hemos preparado para la batalla. ¿No deberías haber pensado en eso antes? Y Silvia se quedó sin palabras por un instante. Era cierto. Después de que Spider-Man hubiera repelido los dos ataques del enemigo, debería haber considerado esa posibilidad. Sin embargo, Silvia había asumido instintivamente que Spider-Man y su equipo simplemente estaban allí para ayudarla en su misión, así que no le había dado mucha importancia. Un momento, esto significaba que, por parte de los elementales, capturar o lidiar con Spider-Man tenía mayor prioridad que sus intentos de robo a largo plazo. Los dos salieron juntos del laboratorio y vieron el cielo teñido de rojo. Silvia miró a Spider-Man. Debido a la falta de previsión, la Brigada Salvaje podría sufrir numerosas bajas esta vez. Algo le pasó al padre de mi amigo la última vez, pero podría haberlo solucionado si hubiera aprendido un poco de magia. Así que aprendí la lección y dediqué este tiempo a estudiar magia con diligencia. Silvia miró a Spider-Man con incredulidad. ¿Piensas usar magia para lidiar con ellos? ¿Invitarlos a un espectáculo? No son lo mismo, dijo Peter, y luego respiró hondo. Tras formar un complejo gesto con las manos, recitó un cántico y agitó las manos. Los vientos de Watomb. Un torbellino, surgido aparentemente de la nada, extinguió todos los tornados circundantes. El resplandor amarillo que cubría el cielo se desvaneció al instante, y de aquel espectáculo natural, 4 humanoides elementales puros se condensaron gradualmente y se reunieron en medio de la tormenta contenida. Capítulo 393. La esencia de los elementales. El viento no solo dispersó el feroz ataque de los elementales, sino que también alborotó el flequillo de Silvia. Ella apartó los mechones sueltos y preguntó con incredulidad. ¿Eres Gandalf? No, pero conozco a un Gandalf. Permítame advertirle primero que el uso de mi magia es extremadamente agotador. Solo puedo realizar unos pocos movimientos. Y pronto tendré que, ocuparme de otros asuntos. El hechizo viento de Watomb, como su nombre indica, toma prestado el poder de Watomb. Peter no tiene ningún parentesco con Watomb, así que se trataba de un préstamo genuino, e inmediatamente sintió una debilidad que emanaba de su alma. Por suerte, solo necesitó usar el hechizo una vez y después pudo recuperarse naturalmente. En cuanto al hechizo restante, no requería pedir prestado poder. Sin embargo, al oír las palabras de Peter, Silvia se quedó paralizada. Miró a Spider-Man, observándolo fijamente por un instante antes de preguntar. Pero si te ocupas de otros asuntos, ¿significa eso que ya no lucharás contra ellos? Nunca dije eso. Lo que quise decir es que necesito intentar abordar este asunto con estos 4 desde otro ángulo. Por supuesto, seguiré participando en la lucha. Mi traje luchará en mi nombre. Silvia quedó atónita de nuevo, incapaz de resistirse a preguntar. ¿Qué quiere decir con su traje? Mientras los dos conversaban, los 4 elementales que flotaban cerca también estaban confundidos. No entendían por qué Spider-Man había logrado de repente conjurar una ráfaga de viento y arruinar su entrada triunfal. ¿Cómo era posible que no supieran que Spider-Man tenía ese truco? ¿Era fiable el sistema de inteligencia de Hydra o no? Bueno, en realidad sé quiénes son todos ustedes, pero aún no recuerdo sus nombres. Sandman, Hydroman, esos son útiles. Peter no le explicó a Silvia qué significaba luchar en su nombre. Simplemente miró a los elementales y preguntó, ¿quieren rendirse ahora? Será más fácil así. De lo contrario, si los atrapo después, habrá problemas. ¿Te pillé? Hydroman, que estaba al frente, se rió de la audacia de Spider-Man. Quizás hayas encontrado una manera de lidiar conmigo, pero ¿podrás atraparnos?
Nunca lo has logrado, Spider-Man, y no lo lograrás ahora. Al contrario, morirás aquí. Lo he oído tantas veces, dijo Peter, sacudiendo la cabeza con impotencia. Entonces, Sylvia vio a Spider-Man lanzar otro hechizo, poniendo su mano sobre su cuerpo. Un Spider-Man espectral salió volando de su cuerpo. Practiqué durante años para asegurarme de que fuera Spider-Man quien saliera volando, no mi verdadera identidad. Sylvia, el resto de la manada salvaje y los elementales quedaron estupefactos ante la acción de Spider-Man. Peter, sin embargo, no parecía preocupado. En el momento en que su cuerpo físico se desplomó, Venom tomó el control, se transformó en Venom y saludó a Sylvia. Hola, señorita. Sylvia necesitó un instante de fuerza de voluntad para resistir la tentación de levantar su arma y dispararle a Venom. Mientras tanto, Venom se estiró y se preparó, para luego cargar inmediatamente contra los 4 elementales. El simbionte teme al fuego. Molten Man dio un paso al frente, burlándose, y cargó contra Venom. Puedo con él solo. Espera, todavía no sabemos el secreto de Spider-Man. Hydro-Man no pudo terminar su frase porque el Spider-Man espectral ya se había abalanzado sobre Molten Man, asestándole un puñetazo antes de que Venom pudiera hacerlo. Molten Man quedó aturdido por el golpe, momentáneamente sin saber qué había sucedido, justo cuando Venom le arrojó 2 bombas de nitrógeno líquido. Peter, en su forma astral, ignoró las llamas del oponente sin sufrir daño alguno. También desvió su puñetazo. En esencia, Peter atacaba el alma del oponente. Por lo tanto, si el alma del oponente contraatacaba con un puñetazo, Peter sería golpeado, pero no se vería afectado por su alta temperatura ni sus superpoderes, solo por el impacto de su alma. Si el alma del oponente fuera la de una persona común y corriente, el daño causado por ese puñetazo sería insignificante. Como era de esperar, la esencia de vuestros poderes no reside en la conversión de vuestro cuerpo en una nueva sustancia, sino más bien en la transformación de vosotros mismos en seres espirituales elementales que controlan una sustancia. Peter respiró hondo. Ya sospechaba eso, y ahora se confirmaba. La esencia de los elementales era como la de Rockslide de los X-Men. No habían elementalizado sus cuerpos, de lo contrario, las partes recuperadas por Wilpack habrían vuelto a ser carne. Además, no se habían transformado realmente en un elemento determinado, de lo contrario, sucesos como que Sandman se derritiera por el calor intenso o que Molten Man sufriera daños por bajas temperaturas deberían haber interferido con una parte de su estructura física. Por lo tanto, se habían transformado en seres espirituales incorpóreos, necesitando usar los elementos que controlaban para formar un nuevo cuerpo y así interactuar con la materia. Por eso Peter podía parar sus golpes. Porque su esencia también era espiritual, y ese golpe era, en realidad, espíritu contra espíritu. Si hubieran transformado sus cuerpos únicamente en elementos, Peter no habría podido golpearlos en absoluto. En ese instante, Venom, que se abalanzaba sobre él utilizando nitrógeno líquido para enfriar a Molten Man, le propinó un puñetazo en el metal líquido que se solidificaba en su cuerpo. Molten Man, lanzado por los aires por el golpe, comenzó a reparar desesperadamente el daño causado por Venom, mientras gritaba. ¡Cuidado! El Spider-Man que salió flotando del cuerpo de Spider-Man puede hacernos daño. Hablando de eso, debería darles las gracias. Si no se hubieran convertido en seres espirituales, me habría resultado difícil tratar con ustedes de forma mágica, ya saben, debido a las reglas del mundo mágico y todo eso. El alma de Peter flotaba en el aire, encogiéndose de hombros. Así que, les pregunto una última vez, denme una respuesta directa. ¿Se rinden o no? Sáquenle el cuerpo físico. Wyrmwood, que había permanecido en silencio, rugió. La proyección astral no está exenta de fallos. Matad su cuerpo y veamos si aún puede enfrentarse a nosotros. En ese preciso instante, un jeep hizo una entrada espectacular derrapando, chocando directamente contra los 4 elementales que estaban discutiendo. Black Cat realizó un aterrizaje de superheroína con mucho estilo junto a Sylvia. Parece que no me perdí el espectáculo. Ese coche que destrozaste costó $20.000, añadió Sylvia con frialdad. Felicia soltó una risa incómoda. Cindy, que también aterrizaba, percibió la ubicación de Peter, confirmando finalmente una cosa. Ella podía percibir tanto su alma como su cuerpo físico. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi. Capítulo 394. La gran batalla contra los elementales. Aunque se había descubierto la debilidad fatal de los elementales, en realidad aún conservaban algunas ventajas. La primera era su superioridad numérica. Incluso si se descubría su verdadera forma, cuerpos espirituales, el único que podía hacerles daño era Spider-Man. Además, su batalla espiritual con Spider-Man no les impedía controlar los elementos del mundo físico para atacar a la Legión Salvaje. La segunda razón era que, al tratarse de una batalla entre cuerpos espirituales, no era una contienda de superpoderes del mundo real. Dado que todos eran cuerpos espirituales, ¿no deberían ser igualmente poderosos?
En ese preciso instante, el cuerpo espiritual de Molten Man quedó atrapado por una telaraña lanzada por el cuerpo espiritual de Spider-Man, y salió despedido hacia un lado. Su cuerpo de metal líquido a alta temperatura también se estrelló contra el suelo cercano. Molten Man se puso de pie, completamente desconcertado, y miró la telaraña que Spider-Man había disparado, rugiendo confundido. ¿Cómo es posible que tu cuerpo espiritual, cómo es posible que conserve sus habilidades? Magia, amigo. ¿No sabías que también hay un dios detrás de las arañas? Peter se abalanzó y asestó otro puñetazo al cuerpo espiritual de Molten Man. Sus manos estaban cubiertas de un resplandor que provenía de la propia red del destino. Aunque la red del destino no era una dimensión independiente, poseía una fuerza increíblemente poderosa. Con solo usar algo de magia, Peter podía extraer poder de la red del destino, lo que permitía que su cuerpo espiritual también adquiriera habilidades arácnidas. En resumen, se trataba de una táctica para convertir también el alma de uno en la de Spider-Man. Ataca a Spider-Man. Salva a Molten Man. Hydro-Man gritó, lanzándose inmediatamente hacia adelante y transformándose en innumerables chorros de agua que se precipitaron hacia él. Sylvia alzó su arma y, junto con los demás miembros de la Legión Salvaje, comenzó a dispararle a Hydro-Man. Sin embargo, Hydro-Man parecía haberse preparado para este ataque. Controlaba el agua con agilidad, abriendo innumerables agujeros en su cuerpo para que las balas los atravesaran. De esta forma, no podrás sorprenderme, ¿verdad? Hydro-Man, con aire de suficiencia, se abalanzó sobre Venom, lo agarró y lo envolvió por completo en una masa de agua, con la intención de penetrarlo y matarlo. Pero Venom, al ser un organismo a nivel molecular, logró aislar con fuerza cada molécula de agua de Hydro-Man en el exterior de su cuerpo, de forma similar al efecto de los trajes protectores de la Legión Salvaje. Pero Hydro-Man no se rindió y optó por cambiar de táctica. Envolvió la parte inferior de su cuerpo alrededor de Venom, luego extendió un chorro de agua desde la cintura de Venom, transformándolo en la musculosa parte superior de su cuerpo, y comenzó a golpearlo con ferocidad. Venom absorbió el ataque, pero lejos de sentir efecto alguno, estalló en carcajadas. ¿Crees que puedes vencerme con ese truco? Venom apartó a Hydro-Man de un golpe, haciéndolo dispersarse, y luego, al ver a Hydro-Man recomponerse, Venom le propinó otro puñetazo. Sé que el villano suele decir esto, pero tengo que decirlo. Se están sobreestimando. Hydro-Man fue atacado repetidamente sin mostrar reacción alguna. En cambio, tras soportar los continuos ataques, sonrió y se convirtió en un charco de agua que goteaba hacia el suelo. Las gotas de agua de Hydro-Man fueron arrastradas por el viento de Ciclone. Mientras la corriente de aire giraba y el mutante reducía continuamente la temperatura, Sandman le infundió su arena. Cuchillos arrojadizos afilados aparecieron en el aire uno tras otro. Cuando innumerables cuchillos arrojadizos apuntaban a todos, Ciclone simplemente flotó en el aire y chasqueó los dedos. Inmediatamente, innumerables cuchillos arrojadizos se dirigieron hacia la Legión Salvaje. Venom se lanzó hacia adelante, apareciendo frente a todos, y material simbiótico brotó de sus manos. Un gigantesco escudo simbiótico protegió instantáneamente a todos, bloqueando todas las cuchillas voladoras. Pan comido, jaja. Hombre fundido. Deja de preocuparte por Spider-Man. Danos una oportunidad. Rugió Hydro-Man. Si no podían con el simbionte, no tendrían forma de con Spider-Man. Mientras le gritaba a Hombre Fundido que dejara de contraatacar el daño al alma causado por Spider-Man y que, en cambio, se enfrentara con decisión a Venom, miró hacia Sandman y Ciclone. Primero tenían que enfrentarse a Venom. Innumerables granos de arena comenzaron a flotar en el aire, acompañados por innumerables brisas que silbaban con fuerza. La interacción entre el viento y la arena emitía una vibración sónica de alta frecuencia que causaba malestar a todos. Venom, en particular, comenzó a disiparse visiblemente. Peter lo vio e instintivamente murmuró no, pero aún así decidió seguir golpeando a Molten Man. ¿Estás listo? Cindy no había hecho ningún movimiento antes, en parte porque no tenía un arma especializada y en parte porque necesitaba ejecutar un combo. Le preguntó a Black Cat, que había estado ocupada haciendo reparaciones dentro de un jeep, no el que habían arrojado antes, sino otro. Casi. Listo. Bien, Webbs, lanza este jeep hacia esos elementales sin demora. Dijo Black Cat, mientras salía del vehículo con una bolsa llena de objetos y sonreía. Espero que no tengamos que usar estas cosas. Son las armas secretas que Spider-Man preparó para ellos. Si tenemos que usarlas aquí, ¿acaso no demuestra que la tecnología europea es inútil? Cindy asintió, luego agarró el jeep de $20.000 y lo lanzó directamente hacia los tres elementales que estaban en el aire. Ciclone fue el más rápido en reaccionar, conjurando al instante una cuchilla de viento que partió el jeep en dos. Pero ese era precisamente el efecto que buscaba Black Cat. Una explosión sin precedentes estalló al instante, silenciando no solo el ruidoso viento y la arena en el aire, sino también provocando un dolor extremo tanto a Sandman como a Hydro-Man, impidiéndoles mantener su pie. ¿Qué hiciste? Sylvia miró a Felicia sorprendida.
Felicia simplemente se encogió de hombros. Solo tomé prestada una carcasa de tu arsenal, destinada a enfrentarse a los elementales, y según cierto chico de la escuela secundaria, la modifiqué conectándola a la batería de tu jeep. Silvia miró a Felicia con una mezcla de exasperación y recelo, mientras que Cindy observaba a Venom. Aunque el cuerpo de Peter parecía estar bien, cualquiera podía notar que Venom estaba algo debilitado. Ya fuera porque no se había recuperado del todo de la explosión de la bomba calabaza la vez anterior, o porque la debilidad del simbionte era demasiado evidente, Venom estaba claramente en el punto de mira. Aunque la resistencia de Venom había aumentado tras consumir a Grendel, la conmoción esta vez seguía siendo demasiado grande. Hombre fundido, rápido. Gritó el frenético ciclón, generando continuamente ráfagas de viento e intentando debilitar al enemigo con ataques físicos. Por su parte, el hombre fundido comenzó a irradiar un brillo que jamás había mostrado. Iba a soportar el dolor en su alma e incinerar por completo a Spider-Man. Capítulo 395. El hombre fundido quedó aturdido. Molten Man recibió otro golpe crítico de Peter y sintió un dolor que no había experimentado desde su transformación completa. No, para ser más exactos, Mark Raxton, el científico, no había participado mucho en combate y no había sentido prácticamente ningún dolor. Pero Spider-Man lo consiguió. Tras ser atacado repetidamente, Molten Man se dio cuenta de algo. Comprendió por qué Spider-Man lo había elegido como punto de inflexión. Porque no era un ser humano. Su cuerpo estaba compuesto de metal líquido a alta temperatura. Si bien era capaz de irradiar un calor intenso, esto también representaba sus limitaciones. La escasez de ese metal líquido, sumada a la característica de que el metal de alta temperatura se enfría y solidifica al entrar en contacto con un frío extremo, lo que dificulta el movimiento, lo convertía teóricamente en el miembro más débil y más fácil de capturar de los elementales. De hecho, la Brigada Salvaje había capturado en una ocasión el cuerpo de un hombre fundido, pero la verdadera esencia del hombre fundido, como entidad espiritual, escapó y, por lo tanto, fue resucitada. ¿Pero qué sucederá esta vez? Las acciones de Spider-Man contra Molten Man fueron diferentes a las de la Brigada Salvaje. La Brigada Salvaje lo atacó porque era el más fácil de capturar, pero Spider-Man... La razón de Spider-Man era completamente distinta. Porque soy Molten Man, soy tu mayor enemigo, por eso me atacas así. Debe ser. No soy fácil de vencer, Spider-Man. Molten Man dijo, recibiendo otro fuerte golpe. Luego, soportando el dolor de ser golpeado por Spider-Man, su temperatura comenzó a aumentar rápidamente. Bajo las llamas, la superficie de su cuerpo negro comenzó a agrietarse, desprendiendo un calor extremo. Silver Sable dio la orden de evacuación de emergencia casi de inmediato, y todos, incluyendo a Venom y Cindy, comenzaron a huir con las personas a las que protegían. Molten Man intentó seguir a Venom, pero el Spider-Man espiritual lo agarró y lo golpeó de nuevo. Molten Man quedó inmovilizado, pero bajo sus llamas, su cuerpo de metal líquido negro era prácticamente invisible. Solo quedaba un rojo ardiente e incandescente. Peter se dio cuenta de que las cosas iban mal e inmediatamente, en su forma espiritual, arrastró la forma espiritual de hombre fundido hacia el cielo, elevándola directamente hacia las nubes. Aún así, al ascender a una altitud de casi 2000 metros, hombre fundido logró su objetivo. Debido a los cambios en la refracción de la luz en el aire provocados por la alta temperatura, otro sol se alzó sobre Madrid, la capital de España. Las incontables gotas de agua en el aire se evaporaron al instante. La arena que se acumulaba se fundió en vidrio en un instante. El torbellino se extinguió por la alta temperatura. Un rojo intenso iluminó todo el cielo. El hombre fundido quiso reír a carcajadas, pero su cuerpo había quedado completamente destruido. Las inmensas llamas de altísima temperatura, en un instante, despejaron por completo las nubes del cielo nocturno. Innumerables estrellas iluminaron el firmamento. El cielo estaba despejado, la luz de las estrellas perfecta. El intenso calor aún se irradiaba hacia el suelo. En el recinto del Real Instituto de Madrid, el cuerpo de Spider-Man yacía débilmente en el suelo. El simbionte se había retraído hacía rato en su interior. En un radio de varios cientos de metros a su alrededor, todo lo que se encontraba fuera del instituto, cada planta y animal, había perdido su humedad. Spider-Man aún no parecía un cadáver desecado, pero Molten Man presentía que estaba cerca de serlo. Las moléculas de metal líquido que habían estallado a altas temperaturas se condensaron lentamente, reformando al hombre fundido. El metal líquido en su cuerpo se volvió casi viscoso, transformándose en una sustancia negra que irradiaba calor, pero ya no tan intensamente caliente, con solo una leve llama ardiendo a su alrededor. El hombre fundido aterrizó en el suelo. Estaba completamente seguro de que, al explotar, vio a Spider-Man huir de vuelta a su cuerpo. Sin duda, eso se debía a que el simbionte no podía soportar las altas temperaturas. Spider-Man tenía que regresar si no quería convertirse en un cadáver desecado. Miró a Spider-Man, se acercó a él y le dedicó una sonrisa de suficiencia. Al final, gané, Spider-Man. Ni tú ni el simbionte que llevas encima son rival para mí, ni siquiera para un nuevo sol.
Molten Man dijo, haciendo que su mano volviera a ponerse roja e incandescente, a punto de agarrar la cabeza de Spider-Man. Pero justo antes de atacar, el oponente pronunció una breve frase. Las bandas carmesí de Kitorak. Unas cadenas carmesí salieron disparadas del cuerpo de Peter, capturando al instante el espíritu de Molten Man. Luego, varios tentáculos simbiontes emergieron de detrás de Spider-Man, rociando fluido criogénico sobre el cuerpo de Molten Man y enfriándolo. Peter se puso de pie, se sacudió el polvo del traje y miró a Molten Man. Si hubiera investigado tus hallazgos de antemano, podría haber calculado el alcance de una explosión causada por un volumen equivalente de metales pesados relacionados. La razón por la que explotaste a esa altitud no fue porque solo pudiera volar a esa velocidad, sino porque necesitaba volar a esa velocidad para hacerte creer que podías derrotarme, o al menos estar cerca de derrotarme. Peter observó el rocío de nitrógeno líquido, sintió la baja temperatura del entorno y respiró hondo. Luego tiró de las cadenas que tenía delante, sacando a la entidad espiritual del hombre fundido. Un científico que aparentaba unos 40 años y tenía algo de calvicie. Peter se encogió de hombros levemente. Además, no necesito necesariamente usar mi estado espiritual para enfrentarme a ti. Aunque no conozco muchos hechizos, al menos soy un hechicero novato. Solo necesitaba que tuvieras la impresión de que Spider-Man debe permanecer en un estado espiritual para dañar y atacar a los elementales, para que bajaras la guardia. Además, tienes razón, eres un problema grave. Las altas temperaturas y las ondas sónicas pueden causar graves daños al simbionte. Ahora, al menos hemos capturado a uno de vosotros. Bienvenido a prisión, Mark Raxton. Por cierto, estoy bastante seguro de que todos tus compañeros de equipo se escaparon. Dentro del Real Instituto de Madrid, Silver Sable observó con recelo cómo Spider-Girl y Black Cat modificaban una celda de detención móvil, y luego preguntó con vacilación: ¿están realmente seguros de que esto puede contener a Molten Man? Si me preguntas a mí, no lo sé, pero tienes que confiar en Spider-Man. Al fin y al cabo, es un auténtico hechicero. Black Cat dio una palmada, indicando que el trabajo estaba hecho. Parece que podemos recorrer Madrid con seguridad durante al menos 3 días. Los elementales restantes probablemente necesiten idear una contramedida antes de atreverse a actuar de nuevo, ¿verdad? Al mirar la jaula, Silver Sable frunció el ceño. Jamás se había imaginado que los 4 miembros transformados de los elementales fueran criaturas mágicas. ¿Quién era exactamente la persona capaz de transformar a la gente en seres mágicos? ¿Quizá solo la magia puede derrotar a la magia? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi. Capítulo 396. Tiempo de relajación. La segunda parada del grupo, Madrid, fue quizás la parte más relajante y despreocupada de todo el viaje. Los elementales fueron derrotados definitivamente esta vez, y no había señales de su inminente regreso. Entonces, ¿la razón por la que estuvo tan brillante anoche fue porque ustedes derrotaron a un hombre de fuego gigante? Gwen preguntó mientras desayunaba. El horario español parecía extraño para la gente común. La mayoría de los países de la Unión Europea utilizan la hora central europea, que es UT+1. España, sin embargo, también adopta un sistema de horario de verano dual, cambiando a UT+2 desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre. Geográficamente hablando, la longitud de España es similar o incluso más occidental que la de la mayor parte de Europa. El Reino Unido utiliza la hora del meridiano de Greenwich, UT0. En otras palabras, durante el invierno, la hora real en España es una hora más tarde que la del reloj, y durante el verano, 2 horas más tarde. Si empiezas a trabajar a las 9 de la mañana en febrero, en realidad son las 8. Si empiezas a trabajar a las 10 de la mañana en mayo, en realidad son las 8. Pero esto generó un problema. Los estudiantes, cuyo horario se había ajustado a la hora local española, se despertaban a las 6 o 7, que en realidad eran un poco pasadas las 5 de la mañana. En consecuencia, solo se encontraban viajeros, especialmente estos estudiantes, en las distintas tiendas. Peter, Gwen y Cindy encontraron una cafetería para desayunar. Se sentaron en un rincón a comentar lo sucedido la noche anterior. Como no había mucha gente y sonaba música, a Gwen no le preocupaba que alguien los escuchara. Cindy simplemente se quedó sentada bebiendo su café, en silencio como de costumbre. En realidad, a ese tipo lo llamaban hombre fundido. Era una masa de metal líquido a alta temperatura, capaz de autodetonarse en circunstancias extremas. Peter se encogió de hombros. Gwen solo podía imaginar la batalla de la noche anterior. El ataque de área de los elementales era muy peligroso para una jugadora sigilosa como ella. De hecho, no solo ella, sino también Black Cat y Cindy solo pudieron desempeñar un papel mínimo en la lucha, ya que las habilidades de los oponentes eran teóricamente muy poderosas. Regeneración infinita, inmunidad al daño físico, manipulación de la materia. Disponían de todo tipo de recursos. Si hubieran visto a Gwen, tal vez habrían considerado tomarla como rehén, pero sin saber que estaba allí, era más probable que sus habilidades causaran daños colaterales.
Gwen sopló la taza de café que sostenía, preguntándose en qué estaría pensando. Tras un instante, miró a Peter. ¿En qué piensas? No estoy pensando en nada. Estoy pensando a dónde deberíamos ir después. Como ciudad turística, Madrid contaba con una gran cantidad de atracciones, así que Peter buscaba lugares donde pudieran divertirse. Sin embargo, Gwen lo interrumpió con una sola frase. ¿Por qué no simplemente paseamos y jugamos donde sea que encontremos? ¿De verdad es necesario ir a una atracción específica? Peter hizo una pausa y luego miró a Cindy. Para su sorpresa, Cindy también asintió. Así que Peter no puso ninguna objeción. Sin duda, parecía un día muy tranquilo. Roma, Italia. Como antigua capital que ha perdurado desde la época clásica europea, Roma posee numerosas alcantarillas y catacumbas subterráneas. En ellas yacen no solo los muertos, sino también aquellos que debieron haber muerto pero no lo hicieron. En medio del rápido estruendo de un fusil de asalto, Steve Rogers, disfrazado como el agente de SHIELD capitán, se refugió tras una tumba. Luego, tomó un fusil de asalto capturado y disparó sin cesar. Con una ráfaga de disparos, los sonidos provenientes del otro lado cesaron por completo. Pero el capitán no se acercó a la ligera. Esperó la oportunidad, y solo después de que se oyó otro grito desde el otro lado salió, observando a Logan que caminaba hacia él, y recargó su arma. Realmente es problemático sin el escudo. El capitán pensó para sí mismo, luego miró a Logan. Parche en el ojo, ¿qué nos espera? Ninguna amenaza. Estoy seguro, capitán. Logan miró al capitán, sin comprender del todo por qué había elegido el nombre en clave capitán. Aunque ambos llevaban disfraces que no reflejaban sus rostros originales, esta elección facilitaba que la gente lo confundiera con el Capitán América. Dado que no hay ninguno, sigamos adelante. Necesitamos averiguar quién está detrás de los elementales y qué planean exactamente con todas estas acciones. El capitán dijo mientras abría el camino, continuando avanzando. Los dos avanzaron por las oscuras catacumbas durante un largo rato. De repente, Logan agarró al capitán. Algo andaba mal. El capitán levantó inmediatamente su arma y se puso en alerta. ¿Viene alguien? No estoy del todo seguro de si es una persona, jeje. Logan dijo, mirando al frente con mayor cautela, sosteniendo dos dagas. Una figura apareció a lo lejos. A la tenue luz de las antorchas, era imposible distinguir quién era, pero una cosa era segura. Esa persona no era un amigo. El capitán observaba desde lejos. La persona en el túnel oscuro comenzó a emitir luz. No, más bien, se estaba incendiando. Jimamón, de verdad es él. El capitán hizo todo lo posible por reprimir sus sentimientos encontrados mientras observaba a su antiguo compañero de armas, que se había perdido en sí mismo. Habló con calma. La última vez que apareció fue en Madripoor, con Mr. Sinister. Parece que la información no se equivocaba. Su cuerpo fue recuperado por los responsables del proyecto del supersoldado y transformado en el arma humana que es ahora. Ya no hay a dónde huir. El comentario casual de Logan dejó al descubierto su peligrosa situación. Los dos se dieron la vuelta y huyeron al unísono, recelosos de la antorcha humana original, que podía alcanzarlos en cualquier momento. Pero el adversario no los persiguió de inmediato. En cambio, alzó las manos y lanzó llamas furiosas sin cesar. El fuego envolvió al instante toda la catacumba. Tras arder durante un tiempo, todas las llamas de la catacumba, incluidas las que envolvían a Jimamón, se disiparon. La antorcha humana original estaba a punto de avanzar y perseguirlo cuando una comunicación electrónica resonó en su mente. No hace falta que nos persigas, antorcha humana. El hombre araña ha capturado a un valioso agente nuestro. Ocúpate de él. El enemigo aún podría estar vivo. Aunque sobrevivan, los oponentes no son más que agentes de nivel estándar. Por muy elitistas que sean, tienen un límite. La voz en el auricular dijo con desdén. Déjalo en manos del soldado de invierno. Él lo resolverá todo. En cuanto a ti, deberías ir a enfrentarte a Spider-Man. Entendido, Dr. Zola. La antorcha humana dijo, retirándose del túnel. El capitán, que había contenido la respiración usando a Logan como escudo humano, arrastró al inconsciente Logan, que había sufrido falta de oxígeno, fuera del túnel. Escuchó la comunicación de la antorcha humana a lo lejos y se dio cuenta de quién era el cerebro detrás del plan de expansión de armas. Arnim Zola también está vivo. Capítulo 397. Arnim Zola. En el Mediterráneo occidental, entre España y Cerdeña, Italia, navegaba un crucero perteneciente a SHIELD. Dado que se trataba de un crucero especial afiliado a SHIELD, cualquier consulta sobre sus datos, independientemente de la fuente, indicaría que no existía. Incluso en los propios registros de SHIELD, aparte del hecho de que existía, toda la demás información de inteligencia sugería que no existía. Torbellino, a toda velocidad, irrumpió en el crucero con los espíritus de sus dos compañeros. Entonces, las sustancias dentro de las 3 unidades de contención reaccionaron y los 3 individuos emergieron de los contenedores abiertos. Bienvenidos, caballeros. Quien recibió a los 3 miembros de los elementales fue un dispositivo gigantesco, una imponente computadora principal de 1,20 m de altura.
Una gran pantalla en su parte frontal mostraba un rostro humano modelado en 3D. Esta computadora principal tenía extremidades fabricadas mecánicamente, pero carecía de cabeza. Esta había sido reemplazada por una cámara de gran tamaño. Ah, bienvenidos a todos. Parece que esta vez el resultado tampoco fue el ideal. La computadora soltó una risita mientras observaba la última unidad de contención. Tal como mostraba el satélite, Spider-Man capturó a Molten Man. Realmente inesperado. Tu inteligencia tiene graves fallos, Zola. Nunca me dijiste que Spider-Man podía usar magia. Hydro-Man, como líder de los elementales, se enfrentó directamente al ordenador central. Dentro de este ordenador central se encontraba el científico jefe de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial, Arnim Zola. Se suponía que había muerto en la década de 1970, pero agentes de Hydra infiltrados en S.H.I.E.L.D. cargaron sus datos cerebrales en el colosal ordenador central. Desde entonces, ha sobrevivido como una forma de vida digital. Spider-Man puede usar magia, eso sí que es información nueva. Parece que el Proyecto 7, dirigido por el Dr. Andrea Jensen y su alumno Morbius, también ha sido descartado. Qué sorprendente, o mejor dicho, qué lamentable. Arnim Zola dijo esto mientras se maravillaba del formidable poder de Spider-Man. Spider-Man ya se había convertido en el objetivo más difícil del programa de expansión de armas. Tanto el Proyecto 6 como el Proyecto 7, que involucraban magia, resultaron ineficaces contra él. Además, era el resultado directo de los Proyectos 2 y 5. ¿Es posible asignarle otros proyectos? Parece totalmente posible, aunque absorto en sus pensamientos, Arnim Zola no se olvidó de los otros 3 individuos. Como ser de datos, era capaz de pensar y calcular en múltiples hilos. Mientras reflexionaba, tranquilizó a los 3 elementales restantes. No se preocupen, Spider-Man solo ha dominado métodos para lidiar con ustedes por ahora, pero una verdadera pelea podría no serle favorable. Además, les encontré un ayudante específicamente para cubrir esa necesidad. ¿Un ayudante? Los 3 miraron confundidos y vieron a un hombre salir de un lado. Parecía aturdido y ridículo. Pero cuando Zola chasqueó los dedos, el hombre se transformó rápidamente en una figura llameante. La expresión de Hydro-Man se tornó seria al instante. ¿Piensas usarlo para reemplazar a Molten Man? No, no, no. Solo un reemplazo temporal para cubrir la vacante y ayudarles a eliminar a Spider-Man. Lo conozco. Sandman pareció sorprendido. Ese es Himamon, la antorcha humana original. ¿Hydra puede incluso controlar a sus antiguos adversarios? Sí, los elementales y otros enemigos eran diferentes. Estaban al tanto de la existencia de Hydra y les servían. Hydro-Man y Whirlwind eran inicialmente criminales y fáciles de reclutar. Sandman era un mercenario que se sometió a modificaciones corporales por dinero, y Molten Man era simplemente un científico que casi se quema vivo por dinero. Los estándares morales de este grupo eran generalmente bajos. Además, sus interacciones les llevaron a creer que Hydra no propagaba ideologías extremas. Al contrario, parecían bastante americanizados, lo que significaba que no oponían mucha resistencia a unirse. Sin embargo, al darse cuenta de que un héroe de la Segunda Guerra Mundial había sido transformado por Hydra en su subordinado, parecieron percibir algo diferente. ¿Nos hemos subido al barco equivocado? Himamon es inherentemente un androide, un organismo sintético, no un ser humano de verdad. Es simplemente un Frankenstein, dijo Zola con desdén, sin mostrar ninguna señal de que considerara que sus acciones fueran incorrectas. Es diferente a ti. No puede transformarse completamente en un elemental. Pero esto, en realidad, tiene sus ventajas. Primero, no tiene alma, así que, naturalmente, Spider-Man no lo atacará usando métodos basados en el alma. Segundo, puede llenar el vacío de Molten Man y luchar contra el simbionte. Tercero, es muy obediente y no perderá el control repentinamente ni buscará un desafío en solitario. Tras intercambiar miradas, los 3 no tuvieron más remedio que asentir obedientemente. Arnim Zola los observó marcharse con satisfacción. Tras trabajar un rato más en el laboratorio, recibió un informe de sus informantes. Los 2 agentes de S.H.I.E.L.D. seguían con vida. Parecían estar gravemente heridos y salieron lentamente de las catacumbas. Individuos verdaderamente problemáticos. Sin embargo, debía admitir que Nick Fury era una persona muy capaz y tenaz. Su intensidad en la investigación y el desmantelamiento de S.H.I.E.L.D. había sido alarmantemente alta el año pasado, obligando a Hydra a replegarse para mantener el secreto. Incluso organizaciones como la Sociedad Serpiente, que no habían sido expuestas públicamente, guardaron silencio. Envía al Soldado de Invierno para que elimine a esos 2, y por seguridad, que Taskmaster lo acompañe. Tras dar las órdenes, Zola activó el algoritmo Zola. Al comprobar que la tasa de éxito era solo del 70%, añadió una medida de seguridad adicional y se sintió tranquilo. Sin embargo, antes de que pudiera volver al trabajo, una puerta se abrió a sus espaldas. Un hombre con una máscara morada salió del local. La máscara parecía estar ajustada a su rostro y se movía con su respiración. Barón Zemo. Zola hizo una reverencia muy respetuosa, con una expresión bastante cómica. Zemo se arregló la ropa.
Parece que tus juguetitos no son muy efectivos, Zola. En realidad, no son mis juguetes. Simplemente estoy coordinando el programa de expansión de armamento, y esto es solo una pequeña parte del gran plan de Hydra, la sección de supersoldados, dijo Zola. En su gran pantalla apareció un rostro con una sonrisa halagadora. Se frotó las manos y preguntó con curiosidad. ¿Cómo te sientes, varón? Cuando perdí mi propio rostro, la sensación fue muy peculiar. Parece que puedo convertirme en cualquiera. Zemo se acarició la máscara. En un instante, se transformó en alguien que Zola conocía muy bien. Cráneo rojo. Un momento después, se transformó en el Capitán América. Es absolutamente perfecto, Arnim. Ahora sí que he encontrado una solución. Los Vengadores no sabrán que soy su amigo. Y el Capitán pagará las consecuencias por haberme rociado con el virus X y haber matado a mi padre. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Unmenzi. Capítulo 398. Llega Nick Fury. Por supuesto, Peter no sabía lo que estaba pasando en Roma. Ni siquiera sabía a quién había enviado Nick Fury, solo que Nick Fury definitivamente tenía a alguien trabajando allí. Y lo que Spider-Man hacía con más frecuencia en Madrid era seguir sacando fotos. Madrid estaba sorprendentemente libre de delincuencia excesiva. Incluso cuando ocurrían incidentes, la policía local era suficiente para controlarlos. Si la policía no bastaba, podían contratar a la manada salvaje. En resumen, por ahora, Madrid no tenía supervillanos. Al parecer, esos eran una especialidad peculiar de Nueva York. Esto es sin duda un problema. Harry, cargando grandes bolsas de la compra, se quejó mientras miraba a Peter con una cámara colgada al cuello. ¿Por qué tú puedes pasearte con una cámara mientras yo tengo que cargar con las bolsas de todos? Es muy sencillo, Lyman. Parker es bueno tomando fotos y es un chico delgado, dijo Flash desde un lado, dándole un codazo a Harry. La razón por la que le dio el codazo también era sencilla. Él también llevaba bolsas, incluso más que Harry. Peter se encogió de hombros con impotencia, dando a entender que no era asunto suyo. En realidad, estaba bastante contento con la situación actual. Al fin y al cabo, divertirse juntos significaba que no tenía que preocuparse por otras cosas. Entonces, ustedes han tenido citas, pero aún no lo han hecho oficial. Por parte de las chicas, Meg y Jane sintió curiosidad tras escuchar las palabras de Gwen. ¿Por qué hay otras chicas a las que les gusta? Creo que el problema es más bien suyo. Tal vez, pero no quiero presionarlo. ¿Y si termina por caerme peor por eso? Entonces puedes intensificar la ofensiva o algo así. Dime, ¿quién es tu competencia? Gwen echó un vistazo fugaz a la persona que compartía fotos con Peter, y luego negó con la cabeza con impotencia. Gwen no quería presionar a Peter, ya que los momentos en que Peter Parker podía relajarse de verdad eran escasos. Por ejemplo, la pelea de anoche. Aunque Peter la describió con mucha naturalidad, Gwen no creyó que hubiera sido tan fácil. Parecía estar restándole importancia deliberadamente a la urgencia de las batallas a las que se enfrentaba. Peter pareció percatarse de algo, miró a Gwen y levantó el teléfono. Gwen tomó el suyo y leyó el mensaje que Peter le había enviado, luego arqueó una ceja. Meg y Jane se inclinó con curiosidad para ver qué pasaba y se sorprendió al descubrir que era un mensaje de texto invitando a Gwen a almorzar. Entonces, ¿te importaría llevarme contigo? Definitivamente, sí, nos importa. MJ se encogió de hombros con impotencia. Bien, Liz y Harry salen juntos, Betty y Thompson también, y ahora ustedes casi lo logran. Nuestra banda se va a desmoronar en menos de un mes. Si las relaciones amorosas entre los miembros de una banda pueden provocar su disolución, entonces debo plantearme si nuestro capitán y vocalista tiene un problema grave, dijo Gwen, ajustándose el bolso. Puedes aprovechar este tiempo para escribir tus artículos mientras comes a solas. ¿Acaso el Daily Bugle no te dio algunos reportajes para cubrir? Eso es muy cruel. Ustedes pueden tener citas, y yo estoy atascada escribiendo artículos. MJ esbozó una sonrisa de impotencia y aburrimiento, se despidió de Gwen con la mano y se marchó. Gwen corrió rápidamente hacia Peter. Peter la miró con cierta sorpresa. ¿No compraste nada? ¿Crees que solo porque mi padre ascendió, me dan más paga? Ni hablar. Bueno, yo no tengo ese problema. Tengo 2 conjuntos de salarios de prácticas de Baxter Building y Oscorp, aunque, no creo haber hecho realmente nada del trabajo de prácticas. Gwen no pudo evitar poner los ojos en blanco al mirar a Peter, y luego preguntó, ¿qué te hizo pensar en invitarme a almorzar? Simplemente, no está pasando nada especial, y quería darte las gracias. Interrogación de cierre. Por el incidente de Tierra, 65. Sin importar las circunstancias, Gwen arriesgó su vida para buscarlo en la Tierra, 65, y allí ayudó bastante a la Spider-Gwen local. Peter no podía ayudarla personalmente sin desencadenar el evento de la Red de la Vida y el Destino, así que Gwen usó sus propias habilidades para brindarle una ayuda significativa. Buena excusa. Gwen hizo una pausa de 2 segundos después de decir eso. Entonces, ¿dónde vamos a comer? Hay un restaurante de paella de marisco español cerca de aquí.
Madrid está tierra adentro, no junto al mar, así que no sé si estará muy buena. La paella española, de hecho, se originó en Valencia. Lo bueno es que, después de nuestro viaje a Madrid, iremos a Valencia para coger un barco a Nápoles, así que quizás podamos comer una aún mejor allí. Gwen escuchó en silencio la lección de divulgación científica de Peter y luego respondió con indiferencia. No estoy segura de que pueda notar la diferencia. Yo tampoco. Vámonos. Peter, en efecto, eligió un restaurante de carretera. Nunca le habían gustado los restaurantes de lujo. En parte, porque no había estado en ninguno, y en parte por su estereotipo de que esos lugares solo servían para crear una sensación de superioridad, donde era fácil gastar mucho dinero y aún así quedar satisfecho, haciendo innecesario buscar dónde comer. El principio de Peter Parker era comer en restaurantes locales, de esos que frecuentan los residentes. Después de que ambos pidieran una paella de mariscos en el restaurante, Peter fue al baño mientras esperaban el almuerzo. Tras preguntarle al dueño si había un baño y dónde estaba, entró al aseo del restaurante. En cuanto entró, Peter se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Para ser un baño semipúblico, el olor era demasiado neutro. Se giró al instante y oyó cómo la puerta se cerraba automáticamente. Entonces, la proyección holográfica que lo rodeaba se retrajo, revelando a Nick Fury sentado en una silla con las piernas apoyadas en una mesa, haciendo girar un cubo de Rubik en la mano, mientras preguntaba: ¿Qué tal el viaje a Europa, Spider-Man? En realidad, necesito ir al baño, y este claramente no es el lugar. Nick Fury guardó silencio durante unos segundos y luego suspiró con impotencia. El baño está al lado. Ve primero. Ni se te ocurra intentar escapar. Solo espero que no me hagas perder demasiado tiempo, Fury. Peter se encogió de hombros. Solo estaba allí para usar el baño. Si Nick Fury perdía demasiado tiempo, cualquiera se daría cuenta de que algo raro pasaba. Gwendolyn ya conoce tu identidad, así que si desapareces, sin duda estará relacionado con Spider-Man. Pero no te preocupes, no te quitará mucho tiempo. Solo vine a contarte algunas cosas sobre los elementales. Capítulo 399. Información sobre Hydra. Después de que Peter regresara del baño de al lado, le hizo a Nick Fury una pregunta que le había estado rondando la cabeza desde que llegó. Me preguntaba algo. ¿Alquilaste este lugar temporalmente o es realmente un puesto de avanzada de S.H.I.E.L.D.? Porque, ya sabes, esto es solo un restaurante de lo más normal. Lamentablemente, este es un puesto avanzado de S.H.I.E.L.D. Nuestras bases son de todo tipo. Barberías, pequeños restaurantes, librerías. Tuviste suerte de venir directamente, así no tuve que avisarte para que vinieras corriendo. Fury continuó haciendo girar el cubo de Rubik en su mano. No pensé que serías tú en persona. Después de todo, en teoría, S.H.I.E.L.D. debería tener mucho trabajo. Señuelo modelo de vida, o LMD. Deberías estar familiarizado con él. Algunos agentes de élite de S.H.I.E.L.D., para la seguridad de sus familias, solicitan el uso de LMD para reemplazar a sus parientes o incluso a sí mismos y así garantizar su seguridad. Si lo necesitas, también puedo proporcionarte un dispositivo similar para tu familia, manteniéndolos en tu casa de Keynes, mientras tu familia real se esconde en otro lugar, al igual que la agente Silk. Era la primera vez que Peter tenía noticias de la familia de Cindy. Antes de esto, aparte de una foto familiar en el regalo de Navidad que ella le envió, no había sabido mucho de la familia Moon. Ahora se daba cuenta de que la familia Moon se había mudado y que, probablemente, salvo Cindy, solo quedaban réplicas de LMD en su casa. ¿Eso no significa que Cindy vive con un grupo de LMDS? Antes de que Peter pudiera reflexionar sobre ello, Nick Fury lo interrumpió. Ahora, sobre los elementales. Varios agentes de S.H.I.E.L.D. altamente entrenados se infiltraron en su zona y recabaron información relevante. Ahora sabemos que el responsable de los elementales es Arnim Zola. ¿Lo conoces? Peter miró a su alrededor con nerviosismo, pero entonces escuchó la explicación de Fury. Tranquilo. La habitación está completamente sellada. Todos los dispositivos electrónicos están inoperativos y no se pueden transmitir señales. Para interceptar las comunicaciones se necesitaría una persona presente, y yo tengo a Spider-Man. Peter suspiró aliviado, pero enseguida pensó en algo. Fury acababa de mencionar los LMD y luego dijo que ningún dispositivo electrónico podía funcionar allí. ¿Acaso eso no significa que Fury en Nueva York y Spider-Man en Nueva York son en realidad LMD? ¿El Nick Fury que tengo delante es el verdadero? Lo sé. El famoso científico de Hydra. Obtuvo la ciudadanía estadounidense después de la guerra mediante la Operación Paperclip, evitando el Tribunal Internacional. ¿Ahora te has enterado de que ha vuelto con Hydra? Sí, sin duda. Está claro que la Operación Paperclip no fue una buena idea. En aquel entonces, para obtener una ventaja tecnológica en el nuevo orden mundial de la posguerra, Estados Unidos utilizó la ideología soviética y las políticas preferenciales estadounidenses para intimidar y atraer a un gran número de científicos del Tercer Reich, una parte considerable de los cuales eran antiguos miembros de Hydra. Pero nunca se arrepintieron. Al contrario, se convirtieron en parte de nosotros.
Mientras Fury hablaba, colocó el cubo de Rubik sobre la mesa y bajó la pierna. Claro, quizás Estados Unidos nunca fue intrínsecamente bueno, y simplemente hubo buena sintonía entre ambos bandos. Inicialmente, Shield se mantuvo algo pasiva en este aspecto, ya que su predecesora, la Reserva Científica Estratégica, era una organización creada específicamente para combatir a Hydra, que ya reunía a los mejores talentos de las fuerzas aliadas. No nos preocupaba especialmente el científico medio de Hydra. ¿Normal? Supongo que Arnim Zola no es uno de los normales. La observación de Peter fue confirmada por Nick Fury. En comparación con otros científicos de Hydra, Arnim Zola tenía dos ventajas. Primero, había sido capturado muy pronto por los aliados y era muy cooperativo, proporcionando abundante información sobre el ejército y la tecnología de Hydra, ganándose gradualmente la confianza de los aliados. Segundo, era un científico excepcional. Una parte importante de la tecnología de Hydra, incluida la investigación del Tesseracto, fue liderada por Zola. Por ello, Shield, en sus inicios, consideró a Zola un científico reformado y lo reclutó para la agencia. Jamás imaginaron que una vez que Hydra perteneces, siempre perteneces a Hydra. Aquel anciano le dio a Fury una lección sobre lo que significa cortar una cabeza y que dos más ocupen su lugar. Ahora sospecho que el Tercer Reich fue simplemente el anterior huésped de Hydra. Cuando se topan con un oponente poderoso, optan por rendirse, infiltrarse en su estructura interna y luego explotar sin piedad todos sus recursos para crecer y expandirse. El Tercer Reich era así, la Unión Soviética era así, y Estados Unidos es igual. La existencia de Hydra podría ser incluso más antigua, incluso más aterradora. En términos de poderío militar, Hydra nunca fue el adversario más formidable al que se enfrentaron. El Thanos y su ejército Chitauri presentados por los Guardianes de la Galaxia, los Imperios Kree y Skrull mencionados por Capitana Marvel, o incluso Asgard de Thor, eran mucho más poderosos que Hydra. Pero el mayor peligro de Hydra reside en su infiltración en Shield e incluso en todo el país. Están corrompiendo lentamente a esta nación e intentando suplantarla, con el objetivo final de establecer su propio orden. Lo desconocido es lo que genera miedo, y si todo lo que consideramos familiar es en realidad desconocido, simplemente otra entidad disfrazada, el problema se vuelve aún más aterrador. Especialmente después de que Nick Fury descubriera que Zola seguía vivo, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Hydra había logrado, ya en los años 70, encontrar una manera de salvar a Zola y asegurar su existencia continua desde dentro de S.H.I.E.L.D. ¿Significa eso que prácticamente no se puede confiar en manos de S.H.I.E.L.D.? A partir de la década de los 70, Fury comenzó a escudriñar a su superior, Alexander Pierce, presidente del Consejo de Seguridad Mundial. ¿Podría él también ser Hydra? Peter asintió y luego replicó con otra pregunta. ¿Y qué quieres que haga? Como siempre, llama la atención. Estoy bastante seguro de que Zola está investigando cómo lidiar contigo y, por consiguiente, los elementales también te tendrán en la mira. Ten cuidado. Reemplazaron a Molten Man con Himamond. Los elementales siguen siendo 4 personas. Peter frunció el ceño, confundido. ¿Por qué Zola lo atacaría a él? ¿No debería ser al revés, que él ayudara a la manada salvaje contra los elementales? Nick Fury permaneció en silencio por un momento antes de finalmente darle una respuesta a Peter. Porque eres el hijo de Richard Parker, Spider-Man. No sé qué fue lo que Richard encontró finalmente en Europa, pero sin duda, ese descubrimiento infundió miedo en Hydra. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 400. Próxima parada, Taranto. Cuando Peter regresó, hizo todo lo posible por disimular su distracción, pero Gwen lo notó. Antes de que pudiera siquiera sentarse y decir algo, Gwen se adelantó y preguntó: ¿Ha pasado algo? No, ¿por qué? ¿Me estás diciendo que no pasó nada con esa expresión de que nadie se preocupe? Interrogación de cierre. La única frase de Gwen detuvo en seco la explicación que Peter había planeado. Se rascó la cabeza con incomodidad antes de ofrecer una nueva explicación. Bueno, en realidad, alguien me encontró. Fue el superior de Cindy. Gwen reflexionó un rato antes de darse cuenta de que se refería a S.H.I.E.L.D., una organización conocida públicamente pero generalmente ignorada. A diferencia del FBI o la CIA, S.H.I.E.L.D. era muy desconocida para la persona promedio, principalmente porque rara vez tenían contacto con ella de diario. S.H.I.E.L.D. demostró a la perfección cómo es una organización verdaderamente misteriosa. Tiene su propio sitio web oficial, sus funciones y misiones se publican, e incluso difunde públicamente su presupuesto anual y su informe de fin de año. Pero debido a la falta de cobertura mediática y a su inaccesibilidad para el público general, la mayoría de los ciudadanos desconoce por completo las actividades de S.H.I.E.L.D. Como dice el refrán, la mejor organización misteriosa no es la que guarda secretos, sino la que es abierta y transparente, pero la gente no se interesa por ella y no sabe cómo contactarla. ¿HMMI te ha encomendado una misión? En teoría, los Vengadores y S.H.I.E.L.D. son independientes, pero teniendo en cuenta que las cosas que me pidió que hiciera son bastante importantes, decidí que lo mejor era ayudar en todo lo posible. Peter aún no estaba contando toda la verdad.
Seguía pensando en lo que Nick Fury le había contado sobre sus padres. Por un lado, parecía una trama completamente distinta. Recordaba que, en el universo Marvel, los padres de los Parker eran agentes de la CIA acusados falsamente de traición. Pero Fury le había dicho desde el principio que los Parker no habían sido reclutados por la CIA, sino por Shield. Además, parecía estar relacionado con lo sobrenatural. Richard Parker era un experto en tecnología de edición genética. Por otro lado, aunque había renacido en este universo, en realidad no había pasado mucho tiempo con sus padres. Peter a menudo desconocía lo que hacían. Siempre lo enviaban a casa del tío Ben cuando surgía algún problema, y nunca le contaban nada sobre su trabajo. Oye, Peter. La llamada de Gwen devolvió a Peter a la realidad. Peter miró a Gwen, quien se encogió de hombros con impotencia. Llevas 2 minutos mirando al vacío y no has comido ni un bocado. Oh, lo siento. La culpa es de Nick Fury. El viaje de 3 días terminó rápidamente. Peter recordó una vez más lo que era ser una persona común y corriente en lugar de Spider-Man. Aquí, Spider-Man no tenía que luchar contra el supercrimen y, ocasionalmente, cuando ocurrían delitos comunes, Peter podía detenerlos en secreto sin ponerse su traje. Por supuesto, esto no significaba que Peter no hiciera nada. La primera noche después de que Nick Fury hablara con él, usó el anillo de teletransporte para abrir un portal, regresó a casa y recuperó el cuaderno que su padre había dejado. Esto era lo que Peter había encontrado mientras limpiaba el sótano, y dentro estaba la fórmula del fluido de telaraña original. Sospechaba que otros secretos dejados por su padre se escondían en el interior, pero había hojeado el cuaderno innumerables veces sin encontrar nada más. El cuaderno de Richard Parker contenía principalmente información relacionada con el trabajo, como el método de síntesis del fluido de la telaraña, cómo crear las alas de telaraña, las características del balanceo con la telaraña y las diversas estructuras de la seda. Si tuviera que describirlo, diría que este libro es como una guía desde la perspectiva de una araña sobre cómo ser Spider-Man, dijo Peter mientras yacía en la cama del hotel, repasando el cuaderno una vez más e intentando encontrar algún código oculto. Sabía que era improbable que el libro fuera un código, ya que los Parker lo habían dejado antes de partir hacia Europa para su misión. Era improbable que dejaran pistas sobre algo que aún no había sucedido. ¿Pero qué pasaría si? Peter terminó de leer el cuaderno entero una vez más. Ya conocía a la perfección casi todas las páginas. Richard Parker había elegido el material de partida ideal para su araña modificada genéticamente. La tarántula de Taranto, o araña come pájaros. Las tarántulas de Taranto son el término genérico para las arañas que se alimentan de pájaros. Cuando los colonos llegaron a los continentes americano y africano, descubrieron que estas arañas peludas eran similares a la tarántula licosa, araña lobo, del continente europeo, por lo que adoptaron el mismo nombre. Antes del siglo XVII, se creía que la picadura de una tarántula de Taranto provocaba una afección llamada tarantismo, en la que el paciente lloraba y saltaba antes de comenzar a bailar frenéticamente. Las arañas que se alimentan de pájaros, conocidas colectivamente como tarántulas de Taranto, son enormes, alcanzando hasta unos 20 centímetros de longitud. Un tamaño corporal suficientemente grande permite realizar modificaciones genéticas adecuadas. El veneno de la tarántula de Taranto no es muy potente, y se pueden intentar modificaciones utilizando su inyección como método de transcripción de ADN. El cuaderno registró esto. ... Peter miró el pasaje y lo consideró por un momento. Pensó en algo. ¿De verdad esa araña era tan grande? Peter nunca había visto la araña, ya que Kaine se la había puesto en el cuello. Tras la picadura, la apartó de inmediato. Entonces la araña fue directamente a picar a Cindy, pero a juzgar por la sensación en su mano, no parecía muy grande. Pensando en esto, Peter se levantó, abrió un portal y regresó directamente a la base web. El Dr. Jonathan, que estaba ocupado criando arañas, vio llegar a Peter, pero no se sorprendió. Oh, Peter, ¿estás aquí? Dr. Jonathan, quiero hacerle una pregunta. ¿Estas que usted cultiva son tarántulas de Taranto? Estrictamente hablando, la tarántula de Taranto es un término genérico para la familia de las tarántulas. Son enormes, lo que las hace más convenientes desde el punto de vista de la modificación genética. Quiero preguntar algo. La araña modificada genéticamente que investigó mi padre, la que se exhibió en la exposición tecnológica de Oscorp, ¿era de este tipo? No, esa era una araña lobo de Taranto. Quiero decir, una verdadera tarántula licosa. A diferencia de las arañas que se alimentan de pájaros, estas no son venenosas ni tejen telarañas. Prefieren perseguir y emboscar a sus presas. El Dr. Jonathan se encogió de hombros. No sé por qué tu padre eligió el camino difícil, porque la verdadera araña lobo de Taranto es más pequeña, de unos 10 centímetros, no es venenosa y no teje telarañas. Prefiere perseguir a sus presas. Para que pudiera inyectar veneno, incluso tuvo que realizar una edición genética adicional. ¿De dónde obtuvo el material experimental? No se convenció con el material experimental. El Dr. Jonathan continuó. Él viajó específicamente a Taranto, en el sur de Italia, para obtener la muestra original localmente. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.